Bueno, bienvenidos a todos a este nuevo capítulo de No hay excusas. Estamos en el capítulo número 4, episodio número 4 del podcast que está corriendo ya por Spotify. Y hoy es un episodio muy especial porque tenemos a nuestra primera invitada, que es Paula Patti. Gracias, Pau, por estar acá. Gracias, Nico, por invitarme. Bienvenida. Me encanta. Bueno, es un gusto. Nos conocemos ya con Paula hace ya casi un año más o menos que nos conocemos. En mí generó un impacto gigante desde enseñanzas, aprendizajes y bueno, experiencias muy lindas. Y hoy está acá para compartir con nosotros un poco quién es ella, qué es lo que hace y cómo ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo haces? ¿Para qué lo hago? Tal cual, tal cual. Sí, me encantaría que empecemos por que te presentes un poco con tus palabras, si puedes. Mi nombre es Paula, obviamente. No sé dónde mirar, soy nueva en No, esto. es lo mismo, porque lo importante es el audio. Okay. El video está como está. Te agradezco este momento, para mí es una primera vez y amo las primeras veces. Yo tengo 50 años y una primera vez a esta altura es un desafío hacer y arriesgarse a hacer cosas nuevas, entonces a mí me encanta, me parece súper copado. Si no es como que te vas aletargando, endureciendo. Entonces tiene una adrenalina, tiene una... Bueno, justo en el capítulo pasado, que salió hoy estamos grabando jueves y salió ayer, hablo de eso, ¿no? De una de las excusas más grandes que se pone la gente es la edad. Bueno, y el hecho de no empezar o no ir por las cosas que quiere, no, porque ya soy muy viejo o soy muy joven y bueno. Bueno, yo tengo una teoría que es mía y que considero que hay gente, o sea, todos tenemos como un envase y yo creo que hay gente que es súper joven de envase pero súper vieja y gente que por ahí es súper grande de años pero súper joven. Claro. O sea que hay como una distorsión en eso y para mí tiene mucho más valor la de adentro. La de afuera es como decís vos, es una excusa. Es decir, yo hay 1000 cosas que no puedo hacer por la edad que tengo ya. Pero no las puedo hacer como las hubiera hecho a los 18, 19, 20, 25. No es que no las pueda hacer. Claro, sí, tal cual. ¿Entendés? Entonces, sí, a mí me llegan a veces esas excusas. A veces yo también me las pongo, pero está bueno empezar a desafiarlas, porque es natural, somos humanos que tengamos esos como temores. El tema es tomarlos como una medida de cuidado, es decir, a ver, esto, tengo miedo a, no sé, andar en patines, por ejemplo, fue una de las últimas cosas que yo aprendí hace un par de años con mi hijo más grande. Y yo soy re maricona, ¿viste? Yo digo, nada, ¿te imaginas? Tengo osteoporosis, me llego a caer, me quiebro la cadera, un desastre. Di vuelta. Pero esa felicidad que yo veía que él tenía cuando se ponía en los patines, yo quería un poquito de eso. Entonces no iba a dar los saltos que darle 1 metro y saltar esto y andar como una loca. Me compré los patines y patino. Bien. Y la verdad es fantástico. O sea, entonces, el placer de pasear, de que te pegue el vientito. Eso... es muy difícil, es como un beso, ¿me entendés? O sea, yo me daba cuenta que me estaba perdiendo de algo que era bárbaro, que no lo iba a poder hacer como él, tampoco lo intenté, Sí. Pero tomé la parte que sí más quería, entonces, por eso te digo, hay distintas maneras de hacer las cosas. Bien. Eso es una manera de desafiarlo, o sea, ¿de qué manera quiero hacer aquella cosa? Tal cual, el tema está, creo, más que nada en no privarse, principalmente. Así que bueno, eso soy yo. Me gusta desafiarme, me gusta buscar cosas nuevas. El aburrimiento es un espacio donde o la rutina me pone gris. Entonces es como salir a buscar algo que ilumine, que te haga otra vez atravesar esa curva de aprendizaje que para mí te mantiene vivo. Yo esto lo aprendí de mi abuela. Mi abuela murió a los 96 años y a mí me asombró, por ejemplo, que a los 90 se operó de las cataratas. Y para la mayoría de la gente era a esta altura del campeonato. Y ella decía, yo no sé cuántos años más. Y si me quedan
Porque aparte hablaba de 5, 6, 7, cuando, ¿viste? Sí, cuando ya decís. Además es un montón, claro. Decía ella. Y fue así. Entonces, y siempre aprendiendo un punto nuevo para tejer, una comida, o escuchaba, por ejemplo, ella enganchó al principio del coaching o de estas cosas, cuando yo todavía nada, pero por ahí escuchaba a alguien hablar y te llamaba y te decía, si escuchaste a fulano, o sea, tenía esa chispa de ir detectando cosas distintas. Y eso me parece que mantiene, a mí me mantiene viva. Para mí, o sea, hay dos tipos de personas las que, o sea, no, dos tipos de muerte, dos veces que morimos. Primero morimos en vida cuando nosotros decimos, bueno, ya está. Y después, bueno, la muerte física. Pero nada, o sea, todo está 100% en la mente esa primera muerte. Y nosotros terminamos eligiendo muchas veces porque caemos recurrentemente en pensamientos negativos que se retroalimentan entre sí hasta que, bueno, decimos, bueno, ya está. Es horrible, pero bueno. O por eso enganchamos cuando nos conocimos, porque de alguna manera compartimos esta mirada, a pesar de la diferencia. Bueno, yo te veo, sos como mi hijo más grande. Pero bueno, sí, yo creo lo mismo. Sí, así buenísimo. Bueno, la primera pregunta es: ¿cómo comenzaste en el mundo del desarrollo personal? ¿Qué fue lo que te impulsó? ¿O cómo fue que porque también está bueno saber cómo te llegó, ¿no? Porque... ¿Cómo me llegó? Bueno, te voy a contar. Mi vida, si yo ahora la mirara para atrás como yo soy ingeniera y muy visual, entonces tengo una manera por ahí como si yo te dijera en un eje cartesiano. Sí. ¿Sí? Entonces si yo me parara de hoy para atrás, te diría que hubo un antes y un después de un hecho que para mí fue muy importante, que fue la partida de mi papá. Yo hasta esa edad, que tenía 36, era esta persona estilo todo programado, todo controlado, todo estructurado. Y bueno, me fueron pasando una serie de cosas en ese proceso. Yo ya era mamá, estaba casada, bueno. Que cuando pasó del todo, si se fue, es como que yo tenía que volver a mis rutinas o a mi vida o a lo que fuera, claro. Porque eso lo había durante 4 meses, lo eclipsó. Y yo sentía literalmente que me había bajado de un tren y me empecé a preguntar si de verdad me quería volver a subir. Claro. Y la verdad fue que no. A partir de ahí, bueno, pasaron otras cosas más. Y me hice cargo de la empresa de mi papá, de su parte, digamos, con mi hermano. Entonces tuve que desarrollar un montón de habilidades y de conocimientos que no tenía, porque una empresa que tenía 40 y pico de años en ese momento, con socios de la edad de mi papá, empleados que tenían más años que yo, que me habían llevado de la mano a comprar caramelos. Entonces todas estas distorsiones a la hora de insertarte en ese lugar en donde además sos el que menos sabe. Tal cual. Entonces fue un estiramiento desde un montón de lugares. Los primeros años fueron bastante duros. Llegó un momento en donde yo salí de esa enajenación de no tener ni idea y empecé a tener idea. Con lo cual pude empezar a absorber otras cosas que a mí me faltaban, además de tener idea o de empezar a entender cómo llevar ese negocio adelante. Y la mayor cantidad, para mí son muy importantes las imágenes, por eso después en la PNL encontré un montón de respuestas, digamos, de cosas que a mí ya me pasaban. Yo veía que habitaba como que vivía en un zoológico, pero no porque estaba rodeada de animales, sino porque la vida me había llevado en contextos en donde más o menos por ahí no eran la gente igual que vos, o estaba educada de la misma manera que vos, o venía del mismo lugar que vos, pero sí llevaba un proceso de, una vez que vos te adaptabas a ese medio, el medio era más o menos constante. Acá no.
Entonces acá tenés todo cambiante. Todo. Entonces, es una administración de consorcios. Ahora justo acabo de terminar de ver la serie que hizo Francella, en donde el que nunca vivió en un edificio ahora tiene una visión cómica, ficcionada, todo lo que quieran, pero con muchas vetas de realidad. Entonces me van a entender esto de los personajes. A esa ficción o a esa realidad súmale todos los gremios, desde el que arregla las bombas hasta el que hace los frentes, los encargados, los vecinos, bueno, las instituciones que te rodean, la municipalidad, bueno, todo. Yo sentía eso, porque tenías un viejo, un joven, uno que estudió, uno que no estudió, uno que te... Entonces, era un zoológico. Entonces, para mí, yo lo veía así. Entonces yo, viste, por ahí, con la jirafa entablabas más o menos, con el elefante más o menos, con el león mantenía cierta cautela, pero de repente te aparecía un rinoceronte y no sabías por dónde entrarle. Sí. O una araña, ¿viste? Y bueno, entonces mi sensación, y por eso yo lo uso mucho como herramienta de trabajo, es que me faltaban herramientas en mi cajita. Que no tenían que ver con el pensar, con el sumar, con la matemática, con los balances, sino con esto de facilitar esas relaciones, entablarlas con mayor eficacia, digamos. Entonces, en esa resonancia quizás que yo empecé a emitir, me llega un cuadradito, yo le digo cuadradito a las publicaciones de Facebook, estamos hablando de 2014, con una propaganda de una escuela de PNL. Y bueno, fui. Yeah. Y ahí habían empezado, ya era tarde. A mí no me gusta arrancar con las cosas así. No me preguntes por qué. Siempre la estructura. Bueno, dije, esta vez no, yo voy a ir de qué se trata, a ver si me gusta o si no me gusta, para la próxima que arranca. Y la verdad que me encantó. Sí. Me recibieron con un en ese momento eran clases semanales y en ese momento me recibieron con un ejercicio que para mí es súper importante, que se llama la rueda de la vida, y tenías que en un círculo marcar porciones como de torta, por eso yo le digo la torta de la vida, es más visual. Las áreas de tu vida a las que vos le dedicabas no tiempo, sino energía. ¿Viste? Sí. Porque este concepto que tenemos... Concepto nuevo. O sea, para vos en ese momento... En ese momento no era nuevo, sí entendí rápidamente lo que me querían decir, y eso fue una de las cosas que más me llamó la atención. Porque es como que estábamos en ese momento muy hablando de cuánto tiempo le dedicas a cada cosa. Y yo ya en ese momento me daba cuenta que había cosas a las que le dedicaba 7 horas y me sumaban energía, y de repente encuentros como estos que te digo, que quizás en 15 minutos yo estaba devastada. Entonces esas palabras ya me hicieron mucho sentido. Y bueno, yo hice mi torta, entonces se acerca esta persona que me invitó a venir a analizar lo que yo había hecho y me dice, ¿esta F qué es? Porque ahí tenés familia, ¿no? Me dice, sí. Y entonces, ¿esta F qué es? Y era una F que era importante. No te digo tan grande como la de la familia, pero más grande que el estudio, más grande que el descanso, más grande que los hobbies. Entonces yo la miré y le dije, fastidio. ¿Me lo explicás? Yo le digo, sí. Yo me levanto, tomo el desayuno, llevo a los chicos a la escuela y después me tomo un rato en donde me fastidio a mí misma. Es como... ¿Y qué es lo que me hiciste ayer? Y no ves que sos una tonta, y después por ahí me tomo otro ratito al mediodía o a la tarde, y por ahí antes de dormir también. Mirá qué interesante, me dijo. Y a mí me di cuenta que estaba en el lugar correcto, que si yo había podido sacar eso de mi mundo mental a este plano físico y poder verlo con esa claridad, ahí iba a encontrar un montón de herramientas útiles, y así fue. Así que así. Me resultó también a mí impactante qué palabra usaste para eso, ese momento que te... Porque yo puse una F. Sí. Yo, hasta que él no vino a preguntarme, yo no hice consciente
eso. Claro. La F te salió de... Yo la hice. Aparte puse familia, hijos, me preguntó por qué la diferencia y yo le dije que para mí era así. Para mí mis hijos eran una cosa que no... Pues que la familia es como la familia, así, de origen, mi mamá, mi papá, mi hermano, mi cuñada, mi sobrina. Pero mis hijos son otra cosa. Mis hijos son otra cosa. Y bueno, en esto de que, bueno, cada cual ve las cosas como es, ¿no? Y fue la verdad que me hizo mucho sentido. Y la verdad que, bueno, ahí fue donde empecé a desarrollar este concepto de consciente-inconsciente. Y ese descubrimiento, esa F salió de las penumbras más oscuras de mi ser. Y una vez que estuvo ahí, quizás yo no digo que he erradicado eso de mi vida, porque te estaría mintiendo, porque la rumia es algo que es inherente al ser humano, pero yo ya sé lo que es y sé a dónde me lleva. Entonces es como que decís, bueno, esta conversación pedorra es inútil, estéril, es esa F de fastidio que yo podría estar usando para ver, no sé, maquillarme mejor o planear algo. Sé o que decirte no... cosas lindas también. Exacto. Tal cual. Bueno, o sea. Exacto. El otro día estaba escuchando una conferencia, a mí me gusta escuchar mucho, de Joe Dispenza, que habla mucho de esto. Y sí, porque de alguna manera, y esto se sale de todo lo que tiene este pensamiento es que sí se relaciona con esta frase que a mí me representa, es las palabras crean, las palabras habladas y las pensadas también. Entonces vos cada vez más sembrás esta cabeza de esas ideas que son nocivas o recurrentes, etc. Y cada vez tu realidad tiene más de eso. Entonces cuando empezás a desinstalarlo y empezás... Pero siempre a mí me gusta esta metáfora del jardín. Y los yuyos siempre, no sé de dónde salen, pero salen. Y yo lo sacas todo y dentro de 3 meses te aparecen 10, 12 brotes. Claro, es un trabajo constante. Exacto. Esto es más o menos lo veo así. Bueno, acá tengo otra pregunta y es que la realidad es que desde que te conozco tenés una facilidad increíble para comunicarte, para hacer metáforas, para traer a la vista de todos algo que pasa o algo que te pasa a vos o que sentís que puede ayudar a los demás. Mi pregunta es si vos sentís que naciste con eso, que lo tenés de siempre o fue algo que fuiste desarrollando. Mira, creo que parte de todo eso es así. Sí hay un don natural que siento que lo tengo desde muy chica, que es las metáforas que dentro de la PNL descubrí que era una herramienta, que la gente la estudia. Eso fue para mí la gloria. Mira, fíjate, a mis cuantos años descubrí un talento que yo no lo tenía como talento. Claro. Y hablar me gustó siempre, hasta con las piedras. O sea, yo me acuerdo que mi mamá y mi papá me llevaban a aprender inglés, además de la escuela, y yo a los muy pocos años, te diría 7, 8, ya tenía un pizarrón en el garage de mi primer casa y tizas, y para mí fue, yo lo pedí eso, no es que me lo regalaron, y yo daba clases de cualquier cosa, de conjuntos, de las primeras palabras que aprendía en inglés. Me gustaba jugar jugar, no sé, de profesora. Me resultaba también una herramienta para mí, en vez de estudiar, jugar a que yo era el que estaba sentado, y si lo habían logrado entender, de qué otra manera me hubiera gustado escucharlo dentro de mis precarias posibilidades a esa altura. Sí. Como distinto, es decir, qué me hubiera gustado que me hicieran un chiste o qué me hubiera gustado que me hicieran un mimo si mi cara en ese momento era de angustia porque no lo estaba entendiendo. Sí me pasó eso, también poder transformar esas cosas que me pasaban
que en ese momento por ahí no había un contexto para venir y decir, ay mamá, o ay papá, no sabés, fulano, mengano me trató mal, y yo no es porque ellos no formaba parte de esa realidad, que bueno, hoy es distinta, por lo menos en casa. Entonces esa era una manera de yo como reconciliarme, en vez de enojarme. Viste que hay un montón de gente, por ejemplo, soy ingeniera, no puedo no amar la matemática. Y hay un montón de gente que la detesta. Y yo soy una gran... De pocas cosas soy talibana, pero de eso sí estoy convencida, de que en realidad no la detestan, sino alguien hizo, los lastimó y quedó un anclaje muy fuerte en esto. Eso que nos gusta la matemática es decir, ¿cómo no te puede gustar? ¿Entendés? Bueno, o sea, por lo menos un poquito de satisfacción tenés que tener cuando ves algo por eso, yo no puedo perdóname que te interrumpí. Sí. No podría generalizar que a todos les pasó. Por ahí hay gente que de verdad no le gusta, que no le gusta, pero creo que hay una porción importante que le pasó algo así. Y durante mi tiempo de estudiante y mucho más en la facultad, yo di clases de matemática, de física. Y hasta no hace mucho, por ahí darle la mano a alguna hija de alguna amiga o algo así. Y transitar el cambio, ponele, yo ahora me dedico a este cambio de perspectiva desde otros lugares. Pero ahora que me lo decís, yo ya lo había evitado y era en esos momentos donde la persona pasaba de estar en la nube total o en la oscuridad total y trayéndose como yo no nací para esto, nunca voy a poder, y encontrar una manera. Por ejemplo, en química me la pasaba haciendo café con leche, recetas de torta. Con la matemática era en la medida que el tema lo permitía, porque si no, viste que hay cosas de la matemática que, no sé yo, un binomio muy creativo no puede ser. Sí. Pero bueno, por ejemplo, con la trigonometría podés jugar hasta el hartazgo. ¿O no? Sí. Entonces, y que esa persona de repente dijera, me parece que lo entendí. A ver, poneme otro. Y digo, ya está. O sea, lo que tiene la matemática, que no tiene la historia, que vos en el momento que cruzaste ese cerco, ya está. Ya no volvés nunca más para atrás. Sí, lo sabés hacer y lo haces. Esto ya está. Tal cual. Eso es. Entonces, bueno, yo jugaba mucho a eso. Bueno, nosotros con Enzo y Tribu y todo, siempre recomendamos mucho la lectura. Para mí fue algo muy importante en mi vida. Y quería preguntarte, bueno, primero si te gusta leer y segundo, si tenés algún libro que haya generado un impacto muy grande en tu vida y que quieras compartir. Hubo muchos libros que generaron impacto en mi vida a lo largo del tiempo. Un libro que yo creo que todas las personas tendrán que leer y que es así de chiquitito y se puede bajar de cualquier lugar, se llama ¿Quién se llevó mi queso? Es un libro que algunas personas lo agarran y sí. Y para mí es un libro que tiene, no sé, ¿cuánto tendrá? ¿100 líneas? Sí, pero es muy bueno. Fue un gran disparador. ¿Cuándo lo leíste? En esta que nos venís contando. En esta línea temporal me lo recomendaron cuando yo tenía 28, 29. Yo estaba trabajando para una multinacional. Ya era mamá de Gaspi, tenía 1 año. Yo estaba haciendo un camino que era como que tendría que haber hecho antes, iba a contramano, porque yo estaba como desarrollándome en una empresa grande en Buenos Aires, qué sé yo, y a mí me tiraba todo para atrás acá, y bueno, fue un momento. Pero de ese momento rescato muchas cosas, y entre ellas, bueno, que una persona, mi gerente en ese momento,
me dijo, yo creo que a vos esto, te va a servir, me lo tiró. Creo que a vos esto te va a servir, yo fui un experimento en esa empresa. Hicimos un experimento, mira que hace más de 20 años, yo tenía un trabajo como si fuera ahora los que trabajan virtualmente. Bien. Bueno, ese experimento fui yo. O sea, me querían llevar allá y yo les dije que yo vivía acá, que tenía a mi marido y mi hijo acá, y que de ninguna manera, yo podía viajar, pero no trabajar allá. Y no, que sí, que no, que sí. Entonces, por eso, él era también un poco ortodoxo, si bien la empresa era muy ortodoxa, y me dijo, haceme una propuesta. Entonces yo le dije, mirá, yo estaba mucho tiempo en el centro de Buenos Aires trabajando con contratos que estaban en Pacheco, en distintos lugares de ahí del conurbano de Buenos Aires. Entonces yo digo, decime qué diferencia hay. Si yo tengo un handy, en ese momento era Nextel, un handy y una computadora, y me estoy manejando, o sea, no estoy viendo lo que pasa. Claro. ¿Qué diferencia hay que esté sentada acá o sentada en Mar del Plata? Si yo tengo el mismo internet, el mismo handy, y como nos comunicamos igual. Y ahí arrancó el experimento. Bueno, en ese experimento, en una de esas reuniones que teníamos, encuentros, me tira el libro. Y la verdad que para mí fue un gran disparador. Creo que esa línea de libros o esa editorial, que no me acuerdo, creo que se llama Editorial Empresa, leí muchos. Y, por ejemplo, hay uno que se llama La lámpara mágica, que es más o menos lo que fue muchos años después el poder de el enfocarte en algo y bueno, en ese momento era la parábola, era la lámpara, es decir, que vos podés frotar como la lámpara es como enfocarte en esto que querés y deseas. La editorial tenía muchas cosas y el que más me encantó, que ya era más específico, se llama La paradoja y me encanta porque yo hablo con vos y no paro de unir cosas en mi cerebro que no las no las había terminado de conectar, que es muy parecido a lo que yo ahora me estoy dedicando. Y es como una persona que reúne a una serie de otras personas en lo que creo era un retiro o algo así, y están todos estos personajes como los arquetipos de distintas personas y bueno, lleva a cabo todo un entrenamiento, digamos, en donde a mí lo que más me llamó la atención era cómo esta persona, fíjate lo que yo te dije antes de lo del zoológico, podía con cada uno entablar una relación y finalmente hizo que entre todos entendieran que lo mejor que tenían eran esos abismos que sufrían al principio, cómo se podían convertir en una potencia para todos. Amen. Eso en esa era. Claro. En una era anterior, del autor de Juan Salvador Gaviota, me rompió la cabeza un libro que se llama Ilusiones, que lo presté, lo perdí y me encantaría volver a tener. Todo me encanta porque todos los libros son libros bastante... se me fue la palabra. Que traen animales o... Bueno, o sea, es lo que yo soy. Claro, tal cual, a eso iba. Y después de ese mismo autor hay uno... O sea, todos libros de cuentos que traen enseñanzas o... Sí, no sé, sí. Hay uno que se llama Uno, creo, y es la historia de un aviador que es como que viaja en tiempo y espacio. Es muy loco. Sí. Muy loco. Y bueno, y después ya de esta era más actual, yo me estoy formando con Enric Corbera y lo sigo hace más o menos de la misma época que empecé a estudiar PNL, de cuando él empezó a aparecer en YouTube y qué sé yo, que no era lo que es ahora, pero sí él ya, o sea, no era lo que es ahora, me refiero a la fama y a todo eso, sino, pero él tenía eso adentro, era algo muy magnético. Yo me acuerdo que Gaspar me decía, podés mirar esos videos de YouTube, se escuchan horribles, se mueven, ¿viste? Claro, porque la grabación era muy precaria, yo era como que entraba en un estado de enajenación
Sí, sí, sí. Que él se ha levantado a las 2, 3 de la mañana a ver qué estaba mirando yo a esa hora, que me largara esas carcajadas o me largara a llorar. Claro. Y él tiene un libro que es fantástico, que se llama El Soñador del Sueño, que más o menos reúne en otra gran metáfora todo lo que él enseña. Bueno, buenísimo. Muy amplia. O sea, hay libros por todos lados. Buenísimo. Es que sí, la lectura yo la amo completamente y creo que bueno. Hoy hay mucho. Yo creo que la lectura. Claro, la lectura fue y es una herramienta. Lo que pasa es que hasta no hace muchos años era la única. Era la única, claro. Y ahora hay otras que yo les doy la bienvenida porque la verdad es que, qué sé yo, el momento de leer tiene una magia especial, pero de repente hoy poder salir a caminar y en vez de estar conectado con el mundo, con el llamado, como recién me llamaron de la oficina o qué sé yo pongo el teléfono en modo avión y me escucho una conferencia, es como a mí, entonces, o un audiolibro. Entonces, a mí esas herramientas qué sé yo, cuando fue el confinamiento, suponete que yo me enfermé y la verdad estaba tan mal que no podía leer, bueno, estaba en la cama y escuchaba y he escuchado cosas fantásticas. Entonces, creo que tenemos más para elegir. Tal cual, sí, tal cual. Yo creo que el conjunto todo, porque lo que tiene la lectura es como un espacio donde te aislás completamente y te metes ahí y el audiolibro capaz vos podés estar haciendo otras cosas o medio... Bueno, pero eso forma parte de cuando vengas a mi taller, de repente vos sos mucho más visual que auditivo. Claro. Entonces no es un canal en donde vos te sientas muy cómodo, entonces por eso el libro o la imagen te va a llamar mucho más la atención. La verdad que yo tengo un gran componente auditivo y cuando me enfoco, por eso podía, quizás vos hubieras sido más del estilo de mi hijo, de si no te hubiera concentrado nunca en esa imagen tan pedorra. Sí, puede ser. El audio no hubiera podido superar todas esas cosas. Por eso te digo, a veces es como nosotros recibimos la información también. Bien. Las palabras crean. ¿Ese es tu eslogan o tu forma de...? Mi forma de... Lo declaré hace unos, creo que 3, 4 años, como mi página, el día que dije, bueno, me gustaría hacer algo y abrí una página de Facebook que no tiene vida prácticamente ya, pero fue el origen de ese nombre. Porque resumen todo en lo que creo. Las palabras te pueden llevar al cielo o al infierno y no necesitas quizás más que una. Y como te decía hoy en la parte esta del fastidio, las palabras que nosotros nos decimos también crean un desastre u otra cosa mejor. Entonces, en la medida que empecemos a conocer cada vez más cómo funcionamos y qué impacto tiene, empezás a ser mucho más responsable. Y cuando te digo palabras, no son solo las palabras habladas, sino las palabras escritas, los mails, los WhatsApp. Porque la verdad es que por lo menos yo estoy recorriendo el camino de descubrir cuánto y hasta dónde puede llegar a impactar eso. Es como, viste, yo por lo menos he habitado palabras que han sido mucho más dolorosas que un golpe. Si me hubieran pegado un cachetazo, por ahí me hubiera dolido menos. Y palabras que fueron mucho más amorosas que un gran abrazo. O sea, yo creo que desde el idioma nos vamos construyendo y
en el idioma nos podemos seguir, podemos crecer, podemos destruirnos, podemos, no sé, para mí es todo. Por eso es que me gusta hablar y usar las palabras. Bueno, nos hablaste de la PNL y mi pregunta es, ¿qué es la PNL para la gente que no sabe y cómo puede impactar en la vida de las personas? Mira, yo no te voy a traer definiciones que puedan encontrar en los libros o yo te voy a decir mayormente, o sea, te voy a complementar, digamos, lo que ya te dije de la PNL. Para mí la PNL fue la puerta por donde yo entré a todo esto. Hay otras puertas, ¿sí? Entonces, como fue la puerta por la que yo entré, la verdad que le agradezco un montón a los que también fueron mis profesores, Sergio y Claudio, que fueron los que estaban en ese momento y sigue estando la escuela acá en Mar del Plata, de Iberoamericana de PNL, y empezar a comprender esto, que digamos, nosotros somos como una computadora. Esa computadora se va programando, mayormente se estructura en esto que nosotros llamamos creencias, a grandes rasgos, ¿no? Y nosotros funcionamos en automático en un montón de cosas. O sea, yo ya cuando empecé a conocer todas estas distinciones, entonces a veces no sabes por qué haces lo que haces o por qué tenés los resultados que tenés, porque realmente entre que no sabes cuándo arrancaste a hacerlo y te cayó el resultado, estuviste como en un sueño, que es un estado de conciencia donde vos no sos consciente de lo que de verdad está sucediendo. ¿Y qué podés hacer para modificar eso? Entonces eso sí es un trabajo. Ese es el desarrollo personal o el conocimiento personal o el autoconocimiento, que yo mayormente lo encontré desde ese lugar. No, después, por ejemplo, en lo que estudié y sigo estudiando, está ya comprobado que hay cosas en nuestro inconsciente que no son del día que naciste ni cuando estabas dentro de la panza de tu mamá. Es como que tenemos memorias de un inconsciente colectivo que también generan impacto en nosotros. Toda nuestra carga familiar, cultural, social, todo eso nos construye. Y para que eso no opere, como vos me decías de los libros, para mí película que me partió la cabeza antes de entrar en todo esto, pero que me fue enfocando, fue Matrix. Por ejemplo. Entonces, vos podés operar desde esa Matrix, esa metáfora de la película, en donde todo es un programa. Sí. Y hay que hacer, y hay que cumplir, y hay que, o tengo que, tal. Vivir en una agenda permanente. O uno puede desconectarse un poco de eso y empezar a decir, bueno, a ver, yo, que es el punto donde el ser humano creo que puede tomar las riendas de su propio destino, cuando empieza a preguntarse. Lo que pasa es que preguntarse duele. Y la programación trabaja mucho con preguntas, sobre todo con preguntas como el para qué, que es, yo la conocí ahí y también me cambió un montón, porque la verdad, el por qué ya es como que te tiran para atrás, no de mal, sino que te tira para el pasado. Sí. En donde mucho no podemos resolver. El para qué es más del presente y futuro. Exacto. Sí, o sea, yo lo que siento que hace el para qué es primero te para. Te para. Que de hecho está en para. Claro. ¿Y en qué? Vamos a decir, tiene esto. O sea, porque alguien te pregunta ¿para qué estás haciendo esto? Y es vos como parás. Parás sí. y te hace pensar y ver al futuro, claro. Sí. ¿Ves que las palabras no son un accidente? Sí, tal cual. Es así. Y cuando uno...
yo empecé a usarlo y lo empezás a instalar, y fíjate las palabras que usamos, instalar, como si fuera un programa, sí. O la gente lo toma, la verdad cambia mucho, porque de repente hacemos tantas cosas que no tienen ningún para qué. O el para qué... Sí, ni siquiera es tuyo. O no es tuyo, o no yo el otro día hablaba con Yara y le decía que había vuelto a leer una frase en un libro que decía esto, es decir, como que a veces seguimos atrás de cosas que declaramos siendo alguien que ya no somos. Claro. Entonces yo, en un momento de mi vida, dije, voy a ser ingeniera. Bueno, tenía 18 años. O sea, estaba más cerca de jugar con las muñecas que de construir una empresa, tener una familia. Bueno. Entonces, me refiero a los recursos. Por lo menos que los que yo tenía yo en ese momento. Sí. Y yo estudié, la pasé re bien y trabajé y tal, y me divertí, aprendí, recorrí, hice un camino, conocí gente maravillosa, viví un montón de experiencias. Pero también un día me di cuenta que no era que hoy no tenía para qué. Que no. Después ¿cómo te podría decir? Volví a mirar y nada de lo que yo o muchas cosas de las que yo hice no hubieran podido ser si yo no hubiera sido eso. Porque a mí ahí fue el mayor valor que yo reinterpreté de mi estudio. A mí me enseñaron más que nada una forma de pensar, una forma de ir buscando, de mirar las cosas de otro lugar, de saber que lo que hoy es, mañana deja de ser. Entonces, que por lo menos como yo lo viví, que la ciencia y la fe pueden coexistir. Y hoy, por ejemplo, no podría tener el amor que tengo por un montón de cosas que hablan de espiritualidad y cuántica si por ahí no hubiera tenido esos conocimientos básicos y fundamentales que me despertaron alguna que otra pregunta en esos momentos también. Excelente. Ahí también hay un montón para hablar. Bueno, y ¿querías decir algo más? No, yo creo que dije 100 millones de veces más lo que no sé que pensé que íbamos a hablar. Bueno, no, lo que quiero que me cuentes un poco sobre, va a haber un evento ahora, un taller que, bueno, nada, que me digas primero que todo la fecha. Es un taller, que lo vamos a hacer el 23 de noviembre a las 2:30 de la tarde en el Colegio de Abogados de la ciudad de Mar del Plata. Y es un taller de esto, es un poco con esta herramienta tan importante que es la PNL, abordar o mostrar de alguna forma partes de este complejo ser que somos para poder saber y a partir de ahí elegir, que yo creo que es la otra cosa más hermosa que podemos habitar, y es que decir, bueno, ¿cómo a partir de tener opciones, que es una gran distinción? Porque cuando vos en la vida solo podés hacer esto o esto, no tenés opciones, tenés un dilema, claro. Digamos. A o B. Entonces, es A o B. Entonces, cuando vos abrís tu cortina, digamos, y permitís que se representen otras obras, yo creo que nosotros somos un teatro, por ejemplo. Y en ese teatro puede haber 1000 obras. Y estar abierto. Entonces, esto sería como decir, bueno, ¿cómo funciono? ¿Qué es mi mapa mental? Algún ejercicio en donde lo ponga de manifiesto y nos podamos desde el ejercicio, desde el juego, desde el humor, reírnos de nosotros mismos, decir, mirá, esto no quiero que sea algo teórico porque yo me aburro. O
O sea, me aburro sentada y me aburro haciéndolo. Entonces me gusta irme echando un concepto, un ejercicio, un cuento, un video. Porque hay cosas que, qué sé yo, para mí son herramientas que explican mucho más o donde yo me puedo apalancar para mostrarte algo y no hablar 2 horas. Y que vos te calambras y que tenés ganas de ir al baño. Entonces, bueno, que no quiere decir que siempre que se hablen 2 horas te puedes aburrir, porque a mí hay gente que me ha tenido 5 horas petrificada. Tanto presencialmente como virtualmente, de ir a calentar agua para el mate, y vos decís, ¿cómo se hizo de noche? ¿Y en qué momento? Bueno, el taller es eso, es un encuentro que más o menos va a tener 5 horas, no te asustes, porque tenemos planeado en el medio hacer un break, una merienda, compartir, en esto que te digo que por lo menos es mi manera, es decir, yo creo que cuanto más cómodos estemos desde lo físico, las defensas que le ponemos a relajarnos son más bajas. Sí, entonces nos podemos desligar más de todos los saber que no me tengo que preocupar porque voy a estar 5 horas acá y dónde me voy a ir a tomar un café. Entonces sabés que acá tenemos un baño y que vamos a tomar un café con leche y que vas a comer algo si tenés ganas y que si sos celíaco va a haber alguna opción para vos también. Eso, compartir sería como una tarde juntos y yo voy a hacer un planteo temático, como esto que te digo, trabajar con lo que es el mapa mental. Los sistemas que hablamos, digamos, de alguna manera fuimos llevando la charla por ahí, los sistemas representacionales, cómo los podés usar en tu día a día. Por ejemplo, esto que yo te conté a vos, que vos mañana por ahí te encuentres con una persona que vos estás entrenando y puedas detectar que no es tan visual como vos y que si vos le seguís mandando libros... no voy para ningún lado. Bueno. Entonces, ¿qué otras herramientas puedes usar o cómo podés conectar con su palacio mental? Frase de Sherlock que me encanta. Y después un poco, si llegamos a hablar del lenguaje corporal, que también es un montón. A mí como vos estás, me dice que vos estás cómodo conmigo y que estás copado con lo que estamos hablando. Y a veces alguien se puede poner así para disimular todo lo contrario y hay maneras de que por ahí lo detectes. También determinar ese impacto que tiene en el otro la palabra, que por ahí no te lo va a decir, pero su cuerpo te lo va a gritar. Claro. Y está bueno que vos lo detectes. Y bueno, y alguna sorpresa más que siempre tengo guardada y siempre la apertura, porque yo puedo tener un montón de ganas de algo, pero la gente que llega a ese taller, toda junta, va a tener un determinado interés y seguramente yo me vuelque un poco a lo que sea que ellos traigan. Al compartir. Claro, porque de repente sale una dinámica y bueno, como fue esta charla, si bien a mí cuando haces un evento de esta naturaleza hay un plan que lo cumplís, pero con un margen para que surjan estas cosas que yo creo que son las más ricas. Bien. Bueno, para resumir esto, el evento es el 23 de noviembre. 23 de noviembre. 14:30. 14:30. Con acreditaciones a las 14. ¿Con quién se tienen que comunicar? Se tienen que comunicar al Instagram mío. ¿Cómo es? No sé, si no ya. Paula Patti PNL. Paula Patti con doble T, PNL. PNL. Paula Patti, @Paula Patti, doble T, PNL. Exacto. Genial. Después igual lo y ahí, bueno, pueden conseguir su entrada y todo. Sí, desde esa manera conectamos y sí, reservar el lugar porque la verdad que no es un evento para mucha gente. Está diseñado para que tenga exclusividad. Sí, o mejor dicho, una conexión más grande con cada participante. Claro, sí.
Eso es parte del para qué. Sí. Buenísimo. Bueno, gracias Pau. No, gracias a vos. Y bueno, nos estamos viendo. Un placer.